sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. Estamos estudiando juntos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera que se escribió de las conocidas como mayores, primera y segunda de Corintios y Romanos. Fue escrita aproximadamente en el año 55 después de Cristo por Pablo en su tercer viaje misionero desde Éfeso, y esta iglesia fue establecida por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 50 en el segundo viaje misionero del apóstol. Lo estamos haciendo el estudio de esta carta en una manera expositiva y sistemática, avanzando capítulo tras capítulo y versículo tras versículo, tratando de extraer fielmente el significado de su contexto. Estamos en los versículos 14, 15 y 16 y 17, donde hemos quedado la última semana, y vamos ahora mismo a proceder a leer el contexto que es objeto de nuestro estudio para continuar con lo que estamos haciendo, siempre pues rogando y pidiendo a Dios su ayuda, su apoyo y su respaldo para que se haga efectiva la exposición de la palabra de Dios por medio de la luz, de la infalibilidad y del poder del Espíritu Santo. Dice así la primera epístola de los Corintios, capítulo 1, a partir del versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Hemos estudiado estos versículos en una manera bastante detenidamente y hemos, pues extraído muchas verdades que nos han hecho mucho bien a la hora de comprender lo que aquí el apóstol Pablo está tratando de decir en esta carta que está escribiendo. Hemos también estudiado haciendo un estudio de los términos griegos, división, mente, un mismo parecer, una misma cosa, a la vez también la expresión perfectamente unidos, que es ese término griego catártizo que nos habla de una restauración. Y también evidentemente hemos aprendido juntos que todo el contenido significativo de estos términos nos ayudan a comprender mejor el contexto que es objeto de nuestro estudio. Pablo está rogando por lo que significa el nombre del Señor Jesucristo, está llamándoles a evitar y a dejar de actuar en una manera en la que se generen cismas, divisiones, roturas, ¿sí? Y que realmente busquen
esas restauraciones por medio de la comunión con el Hijo Jesucristo. Nunca debemos de obviar, nunca debemos de olvidar que un Hijo de Dios que ha sido bautizado, como dice el propio apóstol en esta misma epístola, en el capítulo 12, versículo 13, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, no es llamado a existir, ni a sobrevivir, ni a subsistir en una manera independiente, autónoma o solitaria. Siempre el cristiano es llamado a vivir, a establecer su hábitat, su medio en el cuerpo de Cristo, donde con otros hermanos llevan a cabo la tarea de predicar el Evangelio, además de experimentar y vivir otras muchas bendiciones que resultan de la comunión con Dios a través del Hijo Jesucristo. Siempre es fundamental e importante recordar que todo el compañerismo cristiano, que todas las relaciones cristianas están fundamentadas única y exclusivamente con Cristo como el mediador. A veces descuidamos y únicamente tenemos, digamos, en mente la idea de que nosotros nos relacionamos con Dios a través del Hijo Jesucristo en su bendito ministerio sacerdotal, hoy a la diestra del Dios Padre. Y esto es una gran verdad bíblica. Es más, es una verdad que supera el término compañerismo o comunión cristiana, pero debemos de entender que la comunión o el compañerismo cristiano es un resultado, evidentemente, de la unidad del Hijo con el Padre, del Padre con el Hijo, y a la vez del propio trabajo o ministerio sacerdotal que el Hijo tiene hoy glorificado a la diestra de Dios. Cuando nosotros tratamos de comprender en una manera más fundamental y más profunda las verdades en cierta manera se expanden, se extienden y en nuestro corazón abren un espacio para dar cabida a todo el contenido significativo, expositivo del conocimiento bíblico. Entonces podemos darnos cuenta de que todas las relaciones que nosotros tenemos a todos los niveles de la vida, nosotros nos relacionamos con nuestros esposos o esposas con Cristo como mediador, con nuestros hijos con Cristo como mediador, con nuestros hermanos con Cristo como mediador, y nosotros nos relacionamos con los hombres a quienes queremos predicar el Evangelio por su condición de perdidos, evidentemente en el nombre de Jesucristo. Pero también sabemos perfectamente que ese Evangelio nunca va a poder ser recepcionado en sus propios corazones sin ser Cristo el mediador entre el Dios Padre y los hombres caídos. Por lo tanto, la mediación de Cristo es muy amplia, ¿sí? Y abarca mucho más de lo que a veces nosotros entendemos o comprendemos. Por eso, Pablo establece el ruego en el nombre de Jesús y enseña que esas soluciones a los problemas de relación y de comunicación y de comunión que estos corintios tenían dentro de la iglesia, evidentemente eran una consecuencia de la mala praxis y de la mala comprensión del propio Evangelio de Cristo. Porque Pablo no tiene otro interés que defender la principalidad del Evangelio, presentándolo como algo superior y que todas las demás cosas son una consecuencia, un fruto de lo que el Evangelio es en esencia o contiene en sí mismo. Por lo tanto, la sombra de la cruz es tan larga como la Biblia misma, y todo el poder divino expresado en esa cruz, toda la sabiduría de Dios expresada en esa cruz es el motivo, la razón por la cual Pablo está escribiendo estos corintios. Él no está tratando de solucionar, humanamente aspectos de sus relaciones. Él no está tratando de demostrarles la importancia de llevarse bien, sin más, o para hacer ciertos pactos como podemos hoy ver en nuestros gobiernos, en nuestra nación, España, donde los políticos y donde las personas únicamente se ponen de acuerdo, pero con un objetivo totalmente humano, insípido, vacío,
y en muchos casos necio y falto de toda sabiduría verdadera. Por lo tanto, Pablo no está tratando de que los corintios se lleven bien, no, Pablo está tratando de que los corintios se comporten como un cuerpo de Cristo, como una iglesia de Dios, como hombres y mujeres santificados, llamados a ser santos, y que realmente comprendan el alcance, el poder, el significado y la consecuencia inseparable del significado del nombre de Jesucristo. Entonces, dice así que el verso 11, él ha sido informado acerca de, por ellos mismos, ¿sí? Por una casa que es, en este caso se nos menciona Cloé, una dama de la cual sabemos poco, de estas contiendas. Hemos estudiado también este término, eris, lo cual es una expresión griega que nos enseña una lucha muy violenta, muy encarnizada, muy punzante, ¿no? Buscando realmente un daño y claramente pudiendo apreciar la mano del enemigo de la iglesia de Satanás detrás de todos estos asuntos. Verso 12, y ahí es donde un poquitín me gustaría seguir avanzando. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Bueno, aquí nos presenta 4 facciones, 4 partidos que aparentemente se habían producido en esta iglesia. O sea, había cristianos que estaban diciendo: yo soy de. Bueno, estos 4 nombres ya también los hemos abordado en programas anteriores. Tenemos al mismo Pablo, que es el autor de esta carta y el fundador de esta iglesia. Apolos es un cristiano de Alejandría, como hemos enseñado, un hombre carismático, un hombre con facilidad de palabra, un hombre que como la propia escritura nos enseña en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, sí, estamos aquí en el capítulo 19, en el capítulo 18, versículo 24, el capítulo 19 ya nos introduce a Pablo en Efeso. Entonces aquí podemos ver a este judío natural de Alejandría, era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, que conocía y había sido instruido en el camino del Señor, pero únicamente conocía el bautismo de Juan, ese bautismo de arrepentimiento. Le oyeron predicar en la sinagoga Priscila y Aquila. Entonces él tenía posiblemente un mensaje un poquito más avanzado que el puro mensaje judío. Él ya se había identificado con Juan el Bautista, último profeta del Antiguo Testamento, y donde concluye, por decirlo de alguna manera, todo lo que el Antiguo Testamento es en relación, como dicen los profetas, y la ley concluyen con Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver cómo Priscila y Aquila, ¿sí?, este matrimonio que vivía en Corinto, le tomaron aparte y les pusieron más claramente el camino de Dios. Entonces podemos ver cómo este hombre después llegó a ser un compañero del apóstol Pablo en Corinto y una persona que realmente ayudó a Pablo y que colaboró con Pablo. Por lo tanto, este hombre tampoco podía ser en sí mismo un enemigo de Pablo. Incluso podríamos decir que hay personas que llegan a pensar que realmente estos nombres solamente están expresados en un sentido en el que tratan de ser usados para dar un entendimiento de los asuntos que estaban pasando. Pero esto no es un argumento seguro y evidentemente también debemos de considerar el hecho del asunto de que en este caso se esté hablando de Pablo, de Apolos, de Cefas o de Cristo. Cefas evidentemente sería la parte más judaizante o judía de este asunto, aunque también sabemos Corinto es una iglesia puramente gentil y posiblemente la influencia judía no era en este momento el problema, o
la facción yo de Cristo, que ya hemos dicho que posiblemente estaríamos hablando de personas posiblemente con un elitismo espiritual que podría estar relacionado con el gnosticismo tan presente en las iglesias gentiles del primer siglo, y algo que Pablo confrontó al mismo nivel que el judaísmo, la legalidad de los judíos o esa espiritualidad extraña de los gnósticos que con una manifestación sincretista mezclaban muchas religiones con pensamientos religiosos, paganos, filosóficos, bueno, un lío de cosas que no traía ningún beneficio a estos creyentes que habían sido alcanzados por el puro evangelio de Jesucristo. Bueno, él está diciendo claramente que Cristo no puede estar dividido y que evidentemente el cuerpo de Cristo es una unidad indivisible con una cabeza que es Jesús. El Cristo glorificado. Jesús nos habla de su propia humanidad, nos habla de esa humanización donde llegó a ser carne. El título de Jesús siempre nos relaciona con su humanidad, nos lleva a la cruz, pero claramente sabemos que en esa cruz murió el Hijo engendrado de Dios, aquel que será siempre el eterno Hijo de Dios, aquel que sigue siendo el eterno Hijo de Dios, aquel que sigue siendo el Hijo del Hombre, y sabemos perfectamente que era Dios habitando en ese cuerpo de carne toda la plenitud de la deidad, como nos enseña Pablo a los colosenses. Por lo tanto, lo que estamos aquí comprendiendo es que este Cristo, que ya está resucitado, que está glorificado y sentado a la diestra de Dios, Él es la cabeza de esta iglesia, y la iglesia es una unidad, que de la misma manera que Cristo no está dividido, que Cristo no puede ser repartido entre los hombres a capricho, que realmente no podemos poseer únicamente una parte de Jesús u otra parte, o sencillamente tratar de quedarnos con la parte más conveniente, de donde nacen tantos debates, tantas diferencias, tantas disensiones, contiendas doctrinales que separan el fundamento del cristianismo. O sea, la predicación del Evangelio no es para debatir doctrinas, no es para traer a colazón desacuerdos, riñas, divisiones, tratando de despedazar a Cristo. No, el Evangelio de Cristo es un mensaje que está unido a la propia persona de Jesús, que es poder para todos aquellos que creen. Un poder para salvación al judío primeramente, que fue a quien primero se le predicó el Evangelio, porque eso estaba en el propósito de Dios, y al gentil, evidentemente también, representado en las propias palabras del apóstol en la epístola a los romanos por los griegos, como bien nos enseña claramente: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por lo tanto, no podemos despedazar a Cristo para presentarlo a nuestra conveniencia, a la carta, como bien nos enseñó Juan Calvino acerca de estas divisiones que niegan el señorío y la unidad de la Iglesia en torno a la cabeza que es Cristo. Él dijo: porque Él reina en nuestro medio solo cuando Él es el medio para unirnos en una unión inviolable. Por lo tanto, lo que aquí se nos está presentando es una acción absolutamente pecaminosa, carnal, que Pablo tenía que confrontar y que Pablo tenía que llevar a esta iglesia a un arrepentimiento de estas praxis tan terribles. Esto es un mensaje también a la iglesia de hoy, a los cristianos de estos tiempos. Esto no pasó únicamente en la iglesia de Corinto. Esto ha seguido pasando en la iglesia en los siglos posteriores a este escrito, y sigue pasando hoy en los siglos actuales, en la edad actual donde nosotros estamos viviendo. Y podemos ver tristemente como a veces en el nombre de Jesús lo que se está presentando es todo
menos el Evangelio. Y por lo tanto, la Iglesia de Cristo es una vergüenza en su falta de unidad y un testimonio desvirtuado, debilitado, en muchos casos caído y sin poder por estos asuntos. Por lo tanto, el asunto no estaba en quién representaba Pablo, Apolos o Cefas. Los tres eran hombres de Dios, de los cuales no podemos decir nada malo porque no tenemos argumentos bíblicos. Y evidentemente, aún de Cristo, ¿qué podemos decir? Hay quienes piensan que aquí hay un defecto, digamos, de escritura en los originales y que aquí la palabra es Crispo. Yo no pienso que sea así. Yo creo que originalmente el término era Cristo, ya como el último de estas cuatro facciones que nos enfatizan evidentemente la importancia de la unidad en la Iglesia. Bueno, Cristo no puede estar dividido, entonces ahora es cuando, como dijimos en el último programa, Pablo va a hacer 3 preguntas retóricas. Ya tenemos la primera, Cristo está dividido. Ahora la segunda es, ¿ha sido Pablo crucificado por vosotros? Bueno, a la primera decimos no, Cristo no está dividido. A las otras 2 también vamos a decir no. Pero claro, lo que Pablo viene a decir es, ¿vosotros habéis sido redimidos por algún hombre? ¿Hay algún hombre que haya podido dar la vida por vosotros, obteniendo la eterna redención que solo el Cordero de Dios, el bendito Hijo de Dios, ha podido obtener? Bueno, pues esta es la respuesta a esta pregunta. Ningún hombre ha podido obtener la redención de los seres humanos. La tercera pregunta es, ¿o fuisteis bautizados en? Aquí la preposición eis en griego nos enseña que es hacia. ¿Fuisteis bautizados hacia? Claro, aquí acaba de decir, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? La segunda es, ¿o fuisteis bautizados? Pablo usa su nombre, en cierta manera, no solamente para poder dejar claro que él no está identificado con nadie que se identifique con él en una manera de división y, como digo, de acción que dañe la unidad indivisible e inviolable de lo que es la Iglesia, sino también aquí lo que está enseñándonos es que si es un hombre el que ha sido crucificado, entonces evidentemente la relación con ese hombre está a la altura del redimido y el redentor. Por lo tanto, cuando nosotros somos bautizados en el nombre de un hombre, es que también ese mismo hombre, como hemos mencionado antes, ha sido el autor de nuestra salvación. Por lo tanto, a las 3 preguntas damos un no rotundo y dejamos absolutamente claro que la división en la Iglesia nunca es un asunto de Dios. No estamos hablando de aquellas cosas que nos separan de aquellos que son falsamente hermanos. No estamos hablando de aquellas cosas con las que no tenemos que identificarnos y que dañan los fundamentos. No vamos a decir bienvenidos a nadie. No estoy presentando un mensaje con un carácter ecuménico. No estoy tratando de decir que Pablo está viendo bien que tenemos que estar unidos de cualquier manera o a cualquier en cualquier fundamento. No, estamos hablando de que esta unidad es fundamentada en la obra redentora de Jesucristo y que Pablo está dirigiéndose a los frutos inequívocos de la aflicción del Hijo de Dios. Y que estos frutos, como hemos dicho, eran santos, habían sido santificados, habían sido establecidos como la Iglesia de Dios en Corinto, y que lo que ellos estaban teniendo en sus relaciones era todo menos lo que Cristo había establecido por el propio poder que él manifiesta por la predicación del apóstol del Evangelio. Entonces, este testimonio de Cristo estaba totalmente desvirtuado en la conducta de estos hombres. Bueno, cuando ya llegamos
a los versos 14 y 15, bueno, parece que hay como un cambio de guión, pero no que carezca de sentido o de unidad con los versículos anteriores. El verso 14, 15 y 16 dice que Pablo dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Bueno, no es que aquí Pablo esté restando importancia al bautismo. No es que en esta expresión Pablo nos esté queriendo decir que, bueno, pues que el bautismo no es importante. Bueno, el bautismo es muy importante. Lo que sí es verdad es que las ordenanzas o los ritos que Pablo nos presenta no le dan a sus epístolas un carácter sacramental. Pablo realmente lo que enfatiza en sus epístolas es el Evangelio y lo pone en una situación superior, evidentemente, a las ordenanzas que son el bautismo y la Santa Cena. De hecho, en esta primera epístola, Pablo habla de la Santa Cena, una vez, o de la Cena del Señor, y del bautismo habla 2 veces, y estas 2 veces están aquí, en este capítulo. Y además de expresarnos en Romanos 6, en el contexto del 1 al 11, y en Colosenses 2, en el verso 12. Por lo tanto, vemos que el bautismo y la Cena del Señor no le dan a Pablo en su escritura un carácter sacramental, como en muchos casos, pues ya digo, la Iglesia romana trata de presentarnos. Entonces, aquí lo que tenemos que dejar muy claro es que el Evangelio, evidentemente, tiene un carácter en importancia más relevante, y que estas 2 verdades fundamentales, como son la Cena del Señor y el bautismo, tienen su importancia contenidas en todo lo que es el contenido escritural del Evangelio mismo. Por lo tanto, ¿el bautismo es importante? Sí, pero nunca es un medio por el cual seamos salvos, nunca es un medio por el cual ganemos gracia. ¿La Cena del Señor es importante? También, por supuesto, pero es algo que deben de practicar aquellos que ya han sido salvados por Dios, y tiene un carácter muy santo y tiene un carácter muy solemne, y Pablo advierte mucho a esta iglesia en el capítulo 11 acerca de también la mala praxis que tenían en cuanto a esto, y digo, llegaremos ahí y trataremos de hablar de ello, pero aquí lo que se nos está presentando es la sabiduría de Dios, la que realmente enseña el bautismo y enseña la Santa Cena, que es superior, evidentemente, a todo, y que está expresada, contenida y presentada en el Evangelio mismo. Bueno, aquí es el propio apóstol el que sigue enseñándonos todas estas cosas, y lo que dice es que él está muy agradecido, por supuesto, a las personas que ha bautizado. Incluso también parece que tiene un lapsus de memoria en el verso 14 nos habla acerca de Crispo y de Gayo. En el verso 16 nos dice: también bauticé a la familia de Estéfana. Recuerdo que estas familias son los primeros frutos de Acaya. Esto es una familia que nos habla del respeto que Pablo tenía por esta familia, y nos la presenta en los saludos finales, en el verso 15, en el capítulo 16, y la presenta como las primicias de Acaya, una familia que se había dedicado a servir a los santos. Por lo tanto, es claro resaltar que no todos en esta iglesia de Corinto estaban, viviendo una vida desordenada. Crispo es con total seguridad la persona que se nos enseña en Hechos 18:8, un oficial de la sinagoga que creyó en el Señor, él y toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían, y también, fue una persona de una gran participación y relevante en el propio ministerio de Pablo. Y Gayo es posiblemente de quien el propio apóstol nos
nos enseña en Romanos 16:23 y lo presenta como un hospedador no solamente de Pablo, sino de toda la Iglesia, porque hay muchas posibilidades de que Pablo desde Corinto escribiera la carta a los romanos. Entonces tenemos bien identificados a Crispo y a Gayo. La dama Chloe no la tenemos muy identificada, pero Estéfanas vemos que es una... Y es muy, muy curioso cuando hablamos de casa, que aquí es el término icón en griego, pues está hablándonos de familia. Qué bonito es poder ver cómo el Evangelio transforma vidas, Comienza posiblemente en estos casos casi siempre comenzaba por el padre. Eso lo tenemos en el carcelero de Filipos, cómo ese hombre creyó, y posteriormente su casa también creyó. Era muy importante en este tiempo este término y esta verdad, y que Dios hoy en los tiempos en que vivimos también nos enseñe y nos ayude a comprender la importancia de que las casas tienen que estar al completo para el Señor. Podemos ver la casa de Estéfanas, podemos ver estos de Chloe, podemos ver a Crispo, podemos ver a Gayo, y hoy podemos ver tristemente que en muchas casas hay divisiones, hay hijos que se pierden, que no permanecen en el Evangelio. Que Dios nos permita seguir orando por la vida familiar y que en el testimonio de lo que podamos contar de nosotros mismos podamos decir: yo y mi casa, como decía Josué, serviremos al Señor. O podamos decir, como el carcelero de Filipos, yo he creído y mi casa también ha creído. Que podamos decir, como Estéfanas, por supuesto, toda mi casa cree en el Señor. Que podamos ser ejemplos de vida en la Iglesia, como Crispo, como Gayo, como todos estos cristianos interesados que trasladaron al apóstol Pablo las necesidades de esta Iglesia. Y bueno, pues en este momento es donde aquí se produce una digresión en el texto, y esto empieza a perder relevancia. Sí, esto empieza a debilitarse un poco, este argumento, y ya Pablo vuelve de nuevo a lo que nos viene enseñando ya desde el versículo 10 y lo que nos va a enseñar ya a partir del versículo 18 y nos llevará hasta el versículo 12, ¿sí?, del capítulo 2. Después ya tendremos otros contextos, otros momentos donde seguiremos estudiando. Y bueno, pues hasta aquí hemos quedado en este programa. A veces, ya digo, el estudio en una manera sistemática requiere, pues un poquito de lentitud y detenimiento en el significado de las cosas. Espero que les sirva todo de mucha edificación y que el Señor les bendiga a través de la verdad de su mensaje, y que tengan una buena semana y que podamos tener nuestras casas en el Señor, y a la vez que podamos comportarnos sin actuaciones que produzcan divisiones, contiendas, sino que como cristianos tengamos un compañerismo en el nombre de Jesucristo, por el nombre y a través del nombre de Jesucristo, donde hablemos una misma cosa, estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Todos hemos sido salvados por la crucifixión de Jesucristo y todos hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos
968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte